Yo también soy un nuevo poder. Yo 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 soy un nuevo poder. Nosotros los jubilados también tenemos asiento en un nuevo poder. Nosotros también tenemos representación en un nuevo poder. Nosotras también somos un nuevo poder. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a la fábrica. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está de verdad. Y a todos les inculcaste la comida. Así es, completamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Ese look, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del día de hoy, lunes. Damos inicio a semana, por cierto, ya con mayor espíritu navideño. Y el comentario en todo caso del día, amigas y amigos, es referente a esta situación que pasan la familia de estos dos jovencitos que fallecen trágicamente en un restaurante tan famoso a nivel mundial como es el restaurante McDonald's. Ustedes se preguntarán por qué hacemos este comentario. Precisamente es algo que llama poderosamente la atención. Si de lo que se trata es que los entes fiscalizadores, las entidades sancionadoras, las que hacen visitas inopinadas, como por ejemplo la misma municipalidad de cada distrito, o en este caso también en el ámbito laboral la SUNAFIL. Dicho sea de paso, bueno, el Ministerio de Trabajo, por cierto, siempre protegiendo en el ámbito laboral los derechos de los trabajadores, pero en este caso SUNAFIL, tarde, claro, bueno, no tarde, sino el pronunciamiento que da es que la sanción drástica a esta empresa McDonald's se alcanzaría los 40.000 soles, y a cualquier empresa de un menor rango con ingresos menores o una microempresa peruana o pequeña incluso, seguramente sería catastrófico y terminaría cerrando la empresa o quebrando la empresa. Pero cuando se trata de vidas, amigas y amigos, sobre todo seguridad y salud en el trabajo, las medidas preventivas inmediatas, hablamos también de que empresa que supera los 20 trabajadores debe tener un comité de seguridad y salud en el trabajo muy bien preparados, listos, o en lo básico, sobre todo con el cumplimiento de las 4 capacitaciones anuales y las medidas preventivas como señaléticas, todas las opciones que hay para mitigar los riesgos. Esta situación que ha ocurrido en Pueblo Libre, amigas y amigos, se da, y hago el comentario porque el día sábado desde nuestras oficinas, desde la firma que presido, Chumpitaz Valverde Abogados, estuvimos con el piloto aeronáutico y el licenciado José Chávez Salinas en una capacitación, una empresa del sector de grifos, y precisamente hablábamos de estos detalles. Y por supuesto el piloto aeronáutico que no conoce de repente en detalle la parte normativa, tributaria y laboral en rigor, me manifestaba la preocupación de por qué las sanciones eran muy altísimas. Y al día siguiente, y bueno, hoy día estamos hablando de un tema trágico que en verdad lo que se trata es, como se dice, posterior a los hechos, como ha hecho la Municipalidad de Pueblo Libre, sancionar con el cierre de esta empresa. La muerte de 2 personas se da, y sobre todo mayor aún
es bastante lamentable que la empresa, o sea, el empleador, no haya facilitado todo lo que corresponde a dar la mayor ayuda posible, amigas y amigos, a los deudos de los dos fallecidos. Es muy importante este aspecto porque en otro sentido hablamos mucho, lo que también decía Hernando de Soto, que el Perú había mucha informalidad. Esa informalidad se notaba mucho en que había problemas efectivamente de la conectividad física de los pueblos. Habría que apuntar a la plusvalía territorial y que el Perú crecía, pero en una forma bastante informal, y que los predios no estaban inscritos en registros públicos, todos hacían en sus áreas de terrenos prediales 3, 5 pisos, declaraban uno en registros públicos, en la municipalidad ahí mismo, para disminuir los impuestos prediales. Y algo que también nos visitaron en nuestra oficina estos días, que por ejemplo en San Martín de Porres, un distrito limeño, muchos en aquella cuadra, por cierto, ¿no? O también en el Playa Rima, que ya pertenece al Callao, donde en aquella cuadra habían pues 4 o 5 pisos y todos habían construido en forma clandestina, por exagerar un poco, pero luego vino el saneamiento y estaban muy bien construidas, y con la firma de los planos del arquitecto y del ingeniero civil se dio el saneamiento todo en la municipalidad provincial del Callao. Pero de pronto un vecino construye también en forma clandestina posteriormente a eso y se le prohíbe, ¿no? Entonces, ¿dónde está el derecho, el mayor derecho, el derecho que corresponde a cada persona? ¿Por qué mi vecino tiene 5 pisos y por qué a mí me la prohíbe, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que tomar en cuenta. ¿Qué pesa más, el riesgo que van a ocurrir en una construcción clandestina actualmente, cuando anteriormente, claro, en el horizonte del tiempo sí se permitió las construcciones, ¿no? Ahí genera todo un debate, pero lo que tenemos que asegurar es que haya riesgo y se pierdan vidas o se atente contra la salud. Muy bien, amigas y amigos, en el ámbito político y la gobernanza siguen pues las preocupaciones de que el empresariado y los ciudadanos ya quieren despedir el año 2019, un año catastrófico en materia económica y política. La corrupción perjudicó a todos, pero acaba de ingresar Ricardo Selvallo Saldarriaga, ideólogo del libro Un Nuevo Poder. Y bueno, ahí en el interín dice que comentaban de que Ricardo Selvallo está pesimista, el año 2020 será un año muy parecido. Bueno, damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Juan, buenas tardes a todos los televidentes. Un lunes con pesimismo, Ricardo. Comentabas en el pasadizo de que el año 2020 probablemente será la repetición de 2019. Hasta puede ser peor, creo, porque... Fíjate, ¿cómo vamos? Mira, una economía es impulsada por varios motores. Por cierto, ¿no? En los países de América Latina, el motor más importante que moviliza los activos, los recursos internos y las ventajas hacia un mismo norte, no funciona. Porque, el Perú particularmente depende de los precios del cobre y del oro. Así es. Y estos precios se están bajando. Están cayendo. Porque no existe una demanda disruptiva como fue la de China hace unos años. Y mira tú, la renta por persona cayó en 4% en los últimos 6 años en América Latina en promedio, ¿no? Y eso se debe precisamente a lo que estamos hablando. La economía de nuestros países depende fundamentalmente de la fluctuación de los precios de las materias primas. Los precios están a la baja, entonces la economía está a la baja, ¿no? Porque nosotros compramos tecnología, compramos industria y exportamos materias primas. Entonces, por ejemplo, el Perú va a crecer muy poco, y eso no le va a permitir generar el empleo formal que tenía previsto. Va a bajar al 50% la creación de empleo formal. Va a seguir cayendo entonces. Va a seguir cayendo. También va a frenar el aumento de ingreso. Sí, los impuestos también van a reducirse, evidentemente. Claro. No tenemos nosotros estrategias de largo plazo
que permitan, digamos, despertar nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades tecnológicas que tenemos adormecidas. Y entonces este proceso no es corto, es un proceso de largo plazo. Entonces los vaticinios, no solamente para Perú, sino para América Latina, son bastante malos. El crecimiento de este año que termina en América Latina ha sido el más bajo de los últimos 4 décadas. Sin embargo, Perú es observado como el que más creció, ¿verdad? Bueno, pero digamos, ese es eso no implica mucho. Mal de mucho consuelo de tontos. Digamos, el crecimiento económico no te asegura que todos disfrutemos de ese crecimiento. Sí, pues. Por ejemplo, los salarios de las personas no suben en la medida de lo que se requieren. Si tú, por ejemplo, tienes una torta, que es la economía, que crece 2 puntos y los invitados crecen 3, entonces ya tienes un problema, ¿no? Hay invitados que van a recibir menos. Y si además tienes tú el problema de que la torta de nuestra economía se concentra en pocas manos, entonces ya tienes doble problema. Entonces, complica más. Perú y América Latina tienen un crónico crecimiento económico bajo. Crónico crecimiento bajo. ¿Ya? ¿Y por qué? Por la baja productividad de todos los factores. Sí, pues. Porque como tenemos bajo nivel de calificación, entonces solo podemos exportar materias primas. No podemos producir industria que genera una renta más alta, que genera más empleo, masifica el empleo, manufactura poco. La exportación se basa en las materias primas que dependen de los precios y compramos todo lo demás. Compramos carros, compramos todo el resto. equipos, compramos tecnología. Entonces, nuestra economía es digamos, un modelo que solamente practica lo que hace 5 siglos hacemos, vivir de los recursos naturales. Hay un estancamiento, y encima lo explotamos mal, porque el modelo solo beneficia a los que invierten. Y se hace entre gallos y medianoche, ¿no? Peor aún, pues. Entonces ya vimos Lavallato, hemos los grandes lobismos. Cómo se llevan el dinero, pues. y lo que queda acá para financiar el desarrollo interno es muy poco. Entonces no aprovechamos el último ciclo, el super ciclo de precios altos del 2002 hasta el 2013. Entonces toda esa plata, para suerte de estos delincuentes que nos han gobernado, pues ha habido más caja, ha habido muchos, digamos, un efecto dinamizador de la economía en esos años de precios altos. No por los gobernantes, no, sino por el mismo efecto internacional, ¿no? Entonces la demanda ha bajado. Fíjate tú, ha subido la deuda externa de América Latina. Y eso ha quitado maniobra, pues, porque tienen más deuda y ahora te puedes endeudar más. Y encima de eso, la deuda externa, si tú, por ejemplo, eres un empresario americano y pides un crédito, te cobran más o menos 3% al año. 3%. Pero si el crédito lo pide a Estados Unidos, un latinoamericano le cobran 8%. Una diferencia. Esos 5 es por el riesgo país. Riesgo país, depende, ¿no? evalúan al país, claro. Entonces, mientras no tengamos nosotros un cambio en la política y en el poder, seguiremos en manos de la buena suerte en los precios de las materias primas más que de cualquier otro factor. Y ojo que tenemos una potencialidad enorme para crecer, pero sin una economía que dirija los destinos de la economía y de la educación y de la salud en buena dirección, nunca vamos a poder salir adelante. El Perú, por ejemplo, tiene una economía informal de casi 70%. Sí, pues un poco más, ¿no? Si esa economía se formaliza, imagínate tú los ingresos que habría, los salarios, el empleo, ¿no? Los impuestos. Sí. Y además tienes, por ejemplo, tú una brecha en América Latina en general de $1 billón de falta de infraestructura física. Si tú esa brecha la haces caminar y empiezas a construir la infraestructura que necesita el Perú y toda América Latina para tener mejor calidad de vida, para tener mejores índices de competitividad que también afectan la economía, entonces va a haber más crecimiento, más empleo, más impuestos, ¿no? Se dinamiza la economía porque van a haber cadenas
Por cierto, de producción, porque la empresa grande conecta al chico, el chico al otro chico, más empleo. Entonces es una cadena, ¿no? Que desencadena una velocidad hacia la misma dirección del bien común. Pero, digamos, en el Perú, digamos, nosotros estamos prácticamente paralizados. Mayor aún que estos proyectos mineros que han sido paralizados por producto de la misma corrupción en el escenario en que se ha movido, han tenido que paralizar estos proyectos que están en marcha. Sí, en realidad hay una indefinición del gobierno que, totalmente. O sea, la mayoría de gente que está dirigiendo el país lo que hace es cuidarse de no ir presos. Sí, pues. ¿no? Sí, están pues. defendiendo, además están escondiendo su dinero en paraísos fiscales, pero ¿cómo está la gente? En la calle tú ves más pobreza. Este índice que se prevé para el próximo año va a generar más pobreza, porque no va a alcanzar para poder distribuir una mayor riqueza, porque 2.4% que se prevé que va a subir el próximo año la economía del Perú no es suficiente. Ahora, la Navidad, porque queramos o no, siempre la historia en nuestro país, la historia de la economía en nuestro país, siempre el mes de la Navidad genera un impulso por el dinamismo y el consumo de la economía, ¿no? Este año, ¿cómo lo ves, Ricardo? Ya estamos a puertas, por cierto, de la Navidad, ya se fueron 15 días de diciembre. No se ve el movimiento del año pasado, creo, ¿no? Ha bajado bastante. Tú preguntas a los Ajá. taxistas y los taxistas son el termómetro, que te dicen, no, está bajo, ha bajado, ¿no? Ahora, hablamos pues de que, claro, a margen de todas estas situaciones complicadas y con aspectos enrevesados en la economía, dice que los peruanos sabemos anteponernos ante situaciones tan complicadas, pero cuando uno ve reportajes y recorre pues el centro histórico de Lima, un poco nauseabundo en algunos lugares del centro histórico, Ricardo, y nos ha tomado un poquito por sorpresa que, por ejemplo, en la vía expresa de la avenida Grau, los venezolanos, un grupo de venezolanos, por cierto, muy activistas, han perfumado esas zonas que estaban horribles, ¿no? Polvorientas y sobre todo lleno de malos olores, y prácticamente lo han convertido en una especie de, ambiente navideño, y están extendiendo sus productos, ¿no? Eso, ¿qué repercusión podría traer? Porque, claro, son zonas, digamos, intangibles, o son áreas de público donde transitan todos los ciudadanos, pero ellos prácticamente se están ubicando ahí y están expendiendo sus productos al aire libre, digamos, ¿no? Incluso creo que el diario El Comercio y otros diarios han abordado este tema como un gesto de agradecimiento de los hermanos venezolanos hacia Lima por la acogida que han tenido, y están arreglando ciertos lugares que no estaban muy bien vistos, ¿no? ¿Cuál es tu comentario respecto a estos ciudadanos que, frente a toda una crisis, una situación difícil, se anteponen también, como decimos, o como otros extranjeros que de Perú decían, pues los peruanos saben anteponerse a situaciones más complicadas? Bueno, cuando una persona vive en otro país, ya es de ese país, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tenemos nosotros más o menos algo de 60 millones de latinoamericanos que viven a lo largo y ancho del mundo. Sí, pues. Entonces son personas que son agradecidas a los países que los acogen, que les dan trabajo, que les dan riqueza, que permiten que sus hijos estudien, y además envían dinero a sus países para ayudar a sus familias, ¿no? Que las remesas llegan a cerca de 40.000 millones de dólares al año, ¿no? Sobre todo los mexicanos, que son 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. Ciertamente. Entonces, si los venezolanos están haciendo algo en favor del país, yo creo que es una cosa grata, porque el país los está acogiendo. Claro. Yo creo que es un tema de humanidad, ¿no? Porque mañana nos puede tocar a nosotros. El problema es que hay mucho venezolano un poco, digamos, con costumbres y acciones que están reñidas contra la paz, ¿no? Claro, y sobre todo contra la ley, ¿no? Van contra la ley. Entonces no ha habido, bueno, nada se hace bien acá, ¿no? Todo está hecho así, al guerrazo. El primer informal del país es el gobierno, ¿no? Los congresistas, los alcaldes, ¿no? Nombran a dedo. Cada sector del Estado que manejan es una chacra de ellos. Entonces no hay un sistema ni hay una organización que lo haga funcionar de manera, digamos, natural, ¿no? Por cierto, así es. Entonces eso sucede, y cada vez vemos que hay más violencia porque hay más pobreza, hay más ataque a las mujeres,
y no hay forma de controlar porque la pobreza trae una serie de otros problemas como la violencia, la delincuencia, la droga, el alcohol, y todo eso junto es una bomba atómica, pues, ¿no? Ahora, eso es lo que tú le abordas como los efectos de un crecimiento bajo, Ricardo, porque claro, en tu libro tú abordas este aspecto, pero llevando esto a la coyuntura y lo que tú sostienes efectivamente, que el 2020 no se avisora, por lo menos en un corto plazo o a mitad de año, junio 2020, una mejora, porque claro, se vienen las elecciones y tienes mucha razón porque en enero son las elecciones, desdibujada por cierto, una campaña cortísima, y entonces entran en ejercicio los nuevos congresistas para que en un año casi nada puedan hacer. Eso también va a generar un impacto en la economía. Sí, mira, por ejemplo, la inversión pública, que es uno de los motores que dependen del Estado, correcto, no ha caminado bien, bueno, porque hay una deficiencia en el gasto, hay una deficiencia en el Estado mismo, ¿no? Que mira tú, el tema del norte, la reconstrucción, han pasado cuántos años, sí, pues, y todavía no se termina. Hay zonas que no tienen agua hasta ahora, no tienen desagüe, viven con peligro a la salud, sobre todo los niños. Entonces, si la inversión pública no es, digamos, manejada con la urgencia que se requiere, porque vamos a decir, es el único motor que tenemos cierto, ¿no? Que depende de nosotros, porque la inversión privada depende de los inversionistas privados. Claro. Y nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera y del crédito extranjero. Y si tú tienes un país como el que está acá, como lo que está pasando, tú fueras inversionista, ¿vendrías? No, ya prácticamente ni pensarlo dos veces, ya simplemente. Yo propongo en un nuevo poder que los inversionistas sean parte del nuevo poder. Entonces, si los grandes inversionistas, los medianos y los pequeños, son parte de un nuevo poder en todos los primeros niveles de la organización que estoy proponiendo, del Estado, entonces sí voy a invertir. Claro. Porque voy a tener voz y voto con asiento permanente en los centros de decisión de cada país de América Latina. Y eso va a ser mucho más transparente, mucho mejor que estas leyes, contratos leyes que se dieron en épocas como de presidente. Claro, además todo es transparente, va a ser decisiones colegiadas, van a ser, digamos, va a haber una competencia de conocimientos, que eso genera una mejor performance, genera, la participación es excelencia, es una forma superior de vivir, ¿no? Claro. Porque además esta propuesta se basa en las ventajas que tenemos, como la unidad, el conocimiento, la cooperación, y también toma en cuenta las desventajas que tenemos, que es la baja educación. Claro, efectivamente. De tal manera que es una democracia de calidad, no de cantidad. Claro. Sin embargo, Ricardo, algunos amigos comentaristas, o en todo caso los que ven tu programa, tus comentarios, sostienen de que de alguna manera los CEOs o los grandes pensantes o pensadores de las grandes corporaciones que conocen el teje y maneje de alguna manera, forzándolo un poco por cierto, relacionaban a los grandes CEOs de estas corporaciones constructoras brasileñas corruptas, ¿no? Y decían, si Ricardo Selvayo propone que tengan asiento en el poder del Perú, estos CEOs, los más inteligentes, los más intelectos, no se podrán filtrar personas como los de estas constructoras, que eran ellos los que manejaban, como dicen, las finanzas, tomaban las más grandes decisiones en sus corporaciones, están inmersos en una terrible corrupción. Yo creo que la pregunta es importante, fíjate. El primer poder que yo propongo es un parlamento de comunidades organizadas de la sociedad civil, donde no solo va a estar la inversión. Además, la tercera parte de asientos va a ser de la inversión privada. Correcto. Pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, digamos, los asientos para cada tamaño de inversión va a depender del porcentaje de empleo que generen. ¿Quién genera más empleo? La pequeña empresa. Entonces la pequeña empresa va a tener más asientos que la gran empresa. Si tú lees mi libro, vas a ver que la cuota de asientos para la inversión privada está hecha de tal manera de que los asientos van a estar en proporción directa al empleo que generen la pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Entonces, además no van a estar solos, puede haber transparencia.
Van a estar los profesionales, van a estar los jubilados, van a estar los latinos, van a estar los jóvenes, las mujeres. Sí, pues, Entonces, no hay forma, pues, salvo que coimien a los 30 millones de peruanos. Bueno, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero que coimien solo a uno que está ahí en Palacio de Gobierno, no, pues. ¿Y cómo le revestiríamos? Muy interesante lo que sostienes y las respuestas que nos da Ricardo. ¿Y cómo revestiríamos de un poco más de intelectualidad, el coeficiente intelectual, a los representantes de los microempresarios? Porque no necesariamente son los mejores pensantes. ¿A quién, perdón? A los representantes de los microempresarios, que no necesariamente son los mejores intelectos y capacitados. No, pero es que tú, fíjate, tienes que tener en cuenta una cosa. Ya. Que dentro de los requisitos que yo propongo, es que todos los delegados Ya. de las comunidades en los nuevos centros de poder que propongo, todos tienen que ser personas que cumplan rigurosos requisitos académicos, experiencia en gestión, decencia y con la mente, digamos, sana, ¿no? Correcto. Entonces, claro, ahora tú ves que no hay ningún filtro. Sí, pues. Para postular a ser chofer necesitas saber manejar y tener práctica para que tenga un brevete. Para ser congresista no necesitas nada. Postula nomás. Postula nomás, la edad ¿No? nada más. Entonces, claro, si las reglas son las actuales, claro, puedes imaginar, pero no, yo estoy proponiendo un cambio total de las reglas sobre la base de corregir eso. Es más, yo propongo que no haya reelección a nada. Una sola vez, 2 años. Porque aquí tiene que estar presente, son 3 cosas. La legitimidad, el conocimiento en todo los centros de poder y la cooperación. Muy relevante eso, así es. Con estos 3 elementos, con estas 3 variables en todos los centros de poder, imagínate tú el inmenso stock de conocimiento multidisciplinario de un abogado, de un médico, de un empresario, de un latino afuera, de un joven, de un jubilado, de una mujer, de un bombero. Sí, pues. Y además tienes la asesoría permanente de Naciones Unidas, del PNUMA, o sea, y acá no vas a asesorarte por estos impresentables que van al Congreso y que presentan a sus amantes y con la plata nuestra, ¿no? Y van a ganar una dieta por sesión. Muy bien. Te agradezco mucho, Ricardo, tus apreciaciones muy interesantes y muy directas a los comentarios de nuestros amigos televidentes. Bien, amigas y amigos, no tenemos tiempo para más. No se olviden visitar www.unnuevopoder.com y podrán solicitar un ejemplar del libro que está disponible del ideólogo Ricardo Selvallo Saldarriaga. Nos vemos en la próxima edición.